¿Sabías que existe un superhéroe con trastorno de identidad disociativo? Quédate hasta el final de este video porque hoy veremos la serie de Moon Knight. La historia comienza con Steven Grant, el cual tiene problemas de sueño, más específico, sonambulismo. Por ese motivo decide dormir amarrado de un pie y colocar arena alrededor de su cama, para estar seguro de que no causó problemas al dormir. Steven es muy cercano a su madre, a la cual llama seguido para contarle cómo se encuentra y mantener siempre una cercanía con ella. Él trabaja en un museo y tiene amplio conocimiento y fascinación por la cultura egipcia, aunque solo es un vendedor ahí. Llega la noche y Steven hace lo posible por intentar conciliar el sueño. Sin embargo, termina despertando en medio de un pastizal, sin saber realmente lo que está ocurriendo. Unos hombres comienzan a perseguirlo y, confundido, sale buscando refugio. Ahí es donde conoce a un hombre llamado Arthur Harrow, un fiel seguidor de la diosa Amit, aquella que juzga y desvive a todos aquellos pecadores, incluso sin haber cometido el pecado. Harrow se acerca a Steven para pedirle un objeto valioso que le pertenece. Steven, a punto de entregárselo, pierde la conciencia por unos momentos, regresando a una escena bastante gráfica. Intenta escapar mientras lo persiguen y por breves momentos lo que está viviendo es difuso, hasta que por fin despierta en su casa asustado. Más tarde, encuentra cosas ocultas en su casa como una llave y un celular con el registro de múltiples llamadas de un contacto llamado Layla. Ella vuelve a llamar, a lo que Steven contesta. Una voz femenina le reclama por estar meses sin ponerse en contacto con ella, pero Steven ni siquiera sabe quién es, ni a quién le pertenece ese teléfono. Ella le dice, ¿qué es lo que te pasa, Mark?, dándole una confusión enorme a Steven. Después, empieza a escuchar una voz que le dice, Steven, tienes que parar, porque si no te meterás en problemas. Sin embargo, no sabe de dónde proviene esa voz, hasta que llega a un espejo y su reflejo le comienza a hablar. Empieza a entrar en pánico y sale corriendo mientras tiene alucinaciones, pero entonces despierta en el autobús rumbo al trabajo. En este punto, Steven está bastante confundido, y más aún cuando Arthur llega al museo para hablar con él. Aquí apreciamos que Amit tiene muchos seguidores, y el propósito de Harrow es traerla de vuelta para purificar la tierra. Cae la noche y Steven termina su jornada laboral. Harrow lo espera con una sorpresa, un enorme chacal dispuesto a matarlo. Él corre y se refugia en un baño lleno de espejos. Aquí podemos ver que su reflejo le comienza a hablar. Le dice que solo necesita el control y podrá salvarlos. Confundido y con miedo, termina aceptando, y ahí emerge el superhéroe conocido como Moon Knight. En este punto sé que estás confundido, pero permíteme explicarte. Steven tiene algo que conocemos como trastorno de identidad disociativo, algo que muchas décadas atrás solían llamar personalidad múltiple, pero que ahora ese concepto es errado. Este trastorno suele desarrollarse como mecanismo de defensa ante experiencias traumáticas graves, especialmente durante la infancia. Las personas que lo padecen suelen experimentar amnesia disociativa y lagunas de memoria. Imaginemos que el cerebro es una casa en la que viven diferentes personajes. En su infinita sabiduría y para protegernos, decide que cuando algo malo pasa, salga un personaje y se encargue de ese dolor, mientras los otros personajes siguen adelante sin saber lo que ocurrió. De esta manera, el cerebro nos protege dividiéndonos. Es por ello que el concepto de personalidad múltiple es incorrecto, más bien somos un conjunto dividido. Una vez entendiendo este concepto, podemos continuar. Tras los eventos, Steven Grant se despierta confundido después de lo ocurrido en el museo. Es despedido de su trabajo tras ser acusado de los daños causados por la criatura que lo atacó, aunque nadie más puede ver los chacales sobrenaturales. Mientras intenta entender lo que está pasando, Steven se encuentra con Layla, quien resulta ser la esposa de Mark Spector, la otra identidad de Steven. Ella parece estar al tanto de su doble vida y le menciona sobre su misión y la conexión con Khonshu, el cual es un dios egipcio al igual que Amit. Le proporciona habilidades y poderes a Mark y también a Steven. Arthur Harrow quiere liberar a Amit para eliminar el mal antes de que ocurra, juzgando a las personas por sus acciones futuras. Harrow le ofrece a Steven unirse a su causa, pero Steven lo rechaza. En una batalla posterior, Steven invoca el traje de Moon Knight, pero se termina transformando en Mr. Knight, el cual lleva un traje más acorde a su identidad, aunque Mark termina tomando el control para luchar de manera más efectiva. Mark, con el control del cuerpo, viaja a Egipto para detener a Arthur. En busca de pistas, termina peleando con varios matones, pero algo extraño ocurre. Hay momentos en los que Mark o Steven pierden la conciencia y despiertan después de que enemigos han sido eliminados.
insinuando la presencia de una tercera personalidad. Khonshu, preocupado por el progreso de Harrow, interviene convocando a los dioses egipcios y sus avatares. Sin embargo, Arthur manipula la situación para desacreditar a Khonshu, Mark y Steven. A pesar de esto, Layla y Mark logran encontrar una pista sobre la ubicación de la tumba de Amik. Khonshu utiliza sus poderes para manipular el cielo y recrear una constelación antigua, lo que le permite descifrar la ubicación de la tumba. Sin embargo, este acto tiene consecuencias. Khonshu es encarcelado por los otros dioses, dejando a Mark y Steven sin acceso a sus poderes. Tiempo después, Mark y Layla entran en la tumba de Amit, enfrentándose a varias trampas y criaturas hostiles. Durante su exploración, Layla se encuentra cara a cara con Arthur Harrow. Mark estuvo involucrado indirectamente en la muerte del padre de Layla, mientras trabajaba como mercenario. Esto crea un conflicto entre ellos, pero aún deben trabajar juntos para detener a Arthur. Mientras tanto, Steven, ahora en control del cuerpo, muestra sus conocimientos arqueológicos y descubre que la tumba pertenece a Alejandro Magno, quien fue el avatar de Amit. Encuentran el Ushakti, que es un ídolo que puede encerrar a Amit, pero Arthur llega y les dispara a quemarropa, aparentemente matando a Mark. Aquí la historia cambia radicalmente. Mark se despierta en lo que parece ser un hospital psiquiátrico, rodeado de personajes conocidos, incluidos Arthur como su psiquiatra. A medida que explora este lugar, Mark encuentra a Steven atrapado en un sarcófago, revelando que ambos ahora están físicamente separados. Mientras intentan escapar, se encuentran con la diosa egipcia Tueris. El hospital resulta ser un plano de transición entre la vida y la muerte. Tueris les explica que deben equilibrar su balanza de almas para cruzar el campo de los juncos, que vendría siendo el paraíso egipcio. Durante este proceso, Mark y Steven reviven los traumas del pasado de Mark, lo que explica el origen de su trastorno de identidad disociativo. Mientras revisan los recuerdos de Mark, Steven observa cómo comenzó su sufrimiento. Mark creció en una familia amorosa junto a su hermano menor, Randall. En un día aparentemente normal, los dos niños van a jugar a un arroyo cercano. A pesar de las advertencias de su madre, durante el juego ocurre una tragedia. Randall se ahoga en una cueva inundada. La muerte de Randall marca un punto de quiebre en la familia. La madre de Mark, Wendy, no puede superar el dolor y comienza a culparlo por la muerte de su hermano. En los recuerdos se ve como Wendy se vuelve cada vez más abusiva, insultándolo y despreciándolo abiertamente. Este abuso emocional es constante, mientras que su padre, aunque cariñoso, es incapaz de protegerlo. En un momento crucial, Steven descubre el origen de su identidad. Cuando era niño, Mark crea a Steven como un mecanismo de defensa para lidiar con el abuso de su madre. Esto queda claro cuando Mark, aterrado, tras un episodio de abuso, se refugia en su habitación y se inspira en una película llamada Tom Buster, cuyo protagonista se llama Steven Grant. En una escena desgarradora, el joven Mark adopta la personalidad de Steven, quien es valiente, optimista y ajeno al trauma. Steven no sabe nada del abuso, porque su propósito es proteger a Mark del dolor. Para Steven, la madre de Mark sigue siendo amorosa y perfecta, una ilusión creada para que Mark pueda sobrevivir emocionalmente. A medida que Steven y Mark exploran más recuerdos, se revela cómo el abuso continuó hasta la adolescencia. Mark eventualmente se aleja de su familia, al no poder soportar más el trato de su madre. Sin embargo, el trauma persiste en su vida adulta. En una escena impactante, Steven se da cuenta de que las llamadas que tenía con su madre eran un engaño. Wendy había muerto, y Mark había estado fingiendo para mantener a Steven en la ignorancia. Este descubrimiento destruye la percepción que Steven tenía de su vida. Es un momento clave, ya que Steven comprende que su existencia está profundamente conectada con el dolor de Mark, aunque él nunca fue consciente de ello. Mi escena favorita es cuando Mark, sintiendo una profunda culpa por la muerte de su hermano, empieza a torturarse diciendo: no debí llevarlo a esa cueva una y otra vez, pero este es reconfortado por Steven. Él le dice que no fue culpa suya y que tan solo era un niño. Quiero hacer un paréntesis en esta escena. A veces somos bastante duros con nosotros mismos. Podemos perdonar a otros, pero no nos damos el lujo de perdonarnos a nosotros mismos. A ti, que me estás viendo, si aún no te has perdonado por algo, es momento de soltar el pasado y perdonarte. Eso te permitirá aprender y crecer como persona. Siguiendo con la historia, la balanza de los corazones sigue desequilibrada, porque Mark y Steven no han alcanzado una verdadera reconciliación.
Tueris les advierte que deben enfrentar su dolor juntos. Sin embargo, mientras intentan avanzar, son atacados por almas condenadas que buscan arrastrarlos al Duat. Durante la pelea, Steven se sacrifica para salvar a Mark, cayendo en las arenas del inframundo. Este sacrificio permite que Mark reconozca el valor de Steven y lo acepte como una parte integral de sí mismo. La balanza finalmente se equilibra, lo que permite a Mark avanzar hacia el campo de los juncos, pero sin Steven. Mark no puede aceptar la paz mientras Steven sigue atrapado en las arenas del Duat. Decide regresar para buscarlo, sacrificando su oportunidad de descansar en el paraíso. Mark encuentra a Steven petrificado en las arenas y le habla con sinceridad, agradeciéndole por su fuerza durante los momentos más oscuros. Reconoce que Steven no es solo un mecanismo de defensa, sino una parte esencial de quien es. Este acto de reconciliación hace que ambos sean liberados del Duat, equilibrando definitivamente su balanza. Tueris les ayuda a regresar al mundo de los vivos, donde despiertan en el cuerpo compartido de Mark. Mientras tanto, Harrow ha liberado a Amit, quien ahora camina sobre la tierra en forma de un gigantesco cocodrilo. Amit comienza a juzgar y devorar las almas de miles de personas, ampliando el caos. Layla, desesperada por detener a Arthur, libera a Khonshu, quien inmediatamente intenta luchar contra Amit. Sin embargo, Khonshu sabe que no puede derrotarla solo y le ofrece a Layla convertirse en su avatar. Layla rechaza inicialmente la oferta, desconfiando de Khonshu, pero decide aceptar ser el avatar de Tueris, obteniendo un nuevo traje de guerrera y habilidades extraordinarias. Mark y Steven, ahora trabajando en perfecta armonía, se enfrentan a Harrow y sus seguidores. La batalla es intensa, con Amit y Khonshu luchando en el cielo mientras los protagonistas combaten en las calles. Mark y Steven alternan entre sus trajes de Moon Knight y Mr. Knight, demostrando cuánto han avanzado en su relación. Finalmente Mark y Layla logran derrotar físicamente a Arthur, pero no pueden destruir a Amit directamente. Con la ayuda de Layla, realizan un ritual para atrapar a Amit dentro del cuerpo de Arthur, convirtiéndolo en una prisión viviente. Khonshu insiste en que Mark mate a Harrow para garantizar que Amit nunca vuelva a ser liberada. Sin embargo, Mark se niega, diciendo que no será más una herramienta de venganza. Este acto muestra el crecimiento de Mark y su rechazo a seguir siendo manipulado. Esta serie termina con una revelación impactante. Arthur, ahora débil y hospitalizado, es secuestrado por un hombre que lo lleva a una limusina. Dentro de la limusina está Khonshu, quien explica que aunque Mark cree haber roto su vínculo, todavía tiene acceso a Jake Loki, la tercera personalidad de Mark. Jake, quien es despiadado y letal, mata a Arthur, cerrando la historia con una nota oscura y dejando abierta la posibilidad de futuras historias. Si has llegado al final de este video, te lo agradezco bastante. Te invito a suscribirte picándole a la imagen que aparece en pantalla. También en la parte de abajo aparecen más videos del canal por si te interesa. Ya sabes que puedes comentar sugerencias o qué película te gustaría ver en un futuro. Sin nada más, yo soy Reni y me despido.